Exactamente. Buenos días, señores. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, estimada Patricia? Buenos días. Un gusto tenerla aquí en la plataforma de I99 a través de las diferentes redes sociales y también de nuestro dial en FM 98.9. Bienvenida. Y sí, la verdad que cuando uno ha seguido el caso de lo que ha significado durante estos años lo de el general Gabela, la verdad que uno no termina de entender. Se abre nuevamente la posibilidad de conocer ese tercer informe o ese tercer producto, como quieran llamarlo, para que de una vez por todas, y luego de casi 10 años, si no me equivoco, que el país conozca la verdad de todo este hecho, estimada Patricia. ¿Así lo ve usted también? Bueno, creo que ha transcurrido demasiado tiempo. Se perdió un tercer producto en un comité institucional creado con decreto ejecutivo y funcionarios públicos lo hicieron, compraron hasta una caja fuerte y lo hacen desaparecer por arte de magia. Después de más de 12 años, yo estoy convencida que hay mucha información que así mismo como desapareció el tercer producto, ha desaparecido. Y en esas circunstancias es difícil que en un momento dado se llegue a la verdad. Ahora, tan difícil porque cuando hemos escuchado las declaraciones de quien elaboró ese informe, el señor Mata, pide algunas garantías obviamente para venir a nuestro país y tratar de elaborar o de rehacer ese informe que desafortunadamente nadie sabe dónde fue a parar, y si sabemos, que alguien le diga al país qué es lo que pasó con ese tercer producto. ¿Confía usted en todo caso de alguna u otra manera que el regreso de quien elaboró ese producto, ese informe, lo vuelva a rehacer nuevamente? Realmente el tercer producto solo es un insumo más para la Fiscalía General. Realmente la documentación donde tiene que llegar es a la Fiscalía General del Estado, que es la única entidad del Estado encargada de investigar, pero la misma Fiscalía General tiene problemas severos cuando pide información a los diferentes ministerios que conformaron ese comité y no le hacen llegar la información. O sea, realmente creo que ese es un obstáculo bastante fuerte que existe dentro de la Fiscalía en la investigación. Sí, el hecho de no tener la colaboración de esos ministerios que estuvieron a cargo del comité institucional. Jaime. Gracias, Javier. Patricia, bienvenida. La verdad es que tener un calvario durante más de 13 años creo que es complicado y la verdad es que escuché sus palabras al decirle al presidente de la República que lo que usted busca es realmente la verdad más que la justicia, porque justicia ya no existe. ¿Cómo se siente después de la disculpa del presidente de la República ante su caso? Realmente fue algo mandatorio. La Corte Constitucional ordenó a la Presidencia de la República hacer esas disculpas públicas. Realmente es un reconocimiento nada más al hecho, a la afectación a los derechos humanos de mi familia, que no solo ha sido en la falta de entrega de la información por parte del comité institucional, sino desde el mismo día en que se cometió el hecho de asesinato de mi esposo. Desde el Estado trataron de distorsionar la verdad de los hechos, de lo que le había sucedido al general Gabela, diciendo que fue fuera de la casa, diciendo que mi esposo era el que había salido y no solo salieron, dieron una rueda de prensa, el mismo ministro del Interior, con el fiscal a cargo de la investigación de asesinato y el comandante general de la policía de ese entonces, a decir cosas fuera de la verdad. Realmente, desde ese entonces, yo estoy convencida de que lo único que hicieron fue tratar de borrar las huellas que dejó el delito. Más cuando ahora se confirma que se pagó a un testigo protegido falso para sentenciar a los que están detenidos. Son tantas anomalías del caso, tanta falta de verdad en el caso, tanto show, tanta farsa realizada por el mismo Estado, que es lo que siempre nos ha llevado a pensar que lo del general Gabela, el asesinato, es un crimen de Estado. Correcto, Patricia. La verdad es que sí, yo seguí muy de cerca las disculpas del presidente y la vi a usted. Pero más allá de eso, el tema familiar debe haber sido muy complicado. Quisiera que nos relate un poquito
todo este calvario que usted ha pasado durante tanto tiempo y que pues obviamente la justicia no ha llegado. Quisiera que nos relate un poquito qué sucedió en este Ecuador lleno de injusticia. Desde un principio, cuando se hizo el atentado en contra de mi esposo, que pasó 10 días agonizando en el hospital Luis Vernaza, el señor presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, en ningún momento llamó a ver el estado de salud de su primer comandante general de esa época. Más cuando fue el general Gabela, el 1 de abril del 2008, pidió una cita con el señor Rafael Correa Delgado para decirle lo que estaba pasando en la Fuerza Aérea con respecto a las adquisiciones y a la actuación de determinados generales. Mi esposo pone su renuncia el 9 de abril del 2008, después de que se le acerca el ministro Sandoval a decir, mi esposo también ese 1 de abril le habla al señor presidente sobre que le quería dar el cambio, que le había dado el cambio a un oficial y que espere que le daba algún momento la resolución. El día en que renunció el ministro de Defensa de ese entonces, Wellington Sandoval, el 9 de abril, si más no recuerdo, del 2008, se le acerca a mi esposo y le dice que el presidente decía que le dejen ese mismo lugar al general. Mi esposo inmediatamente cogió su disponibilidad y me llamó a decir que acababa de poner su disponibilidad porque él no podía estar en un lugar donde él no podía tomar decisiones. Renunció, hubo persecución cuando era comandante general, con documentos forjados, documentos que los mismos generales ordenaban a menos antiguos que hagan en contra de mi esposo. Realmente fueron, creo, épocas, no hablo de más de 12 años, hablo desde antes. Luego, cuando se cae el helicóptero, el primer helicóptero, la persecución realmente fue una persecución perversa. Hacían luces frente a mi casa, carros gente que le llamaba a mi esposo a decir que le estaban siguiendo, mi esposo llamando a decir que no lo sigan, que eso estaba fuera de la ley. Fueron días difíciles y luego el 3 de febrero del 2010, el comandante general con uniforme le amenaza públicamente. Públicamente es amenazado mi esposo. Es el 3 de febrero del 2010, en la asamblea, cuando se le hacía juicio político al señor Javier Ponce. Hablar de todo lo que ha pasado la familia Gabela para pedir justicia, luego con las entidades de justicia, entre los diferentes fiscales, empezando por el fiscal Chiriboga, que públicamente dijo que era un delito común porque se había encontrado la pistola en una banda de delincuentes comunes. Realmente nunca supo del caso, porque la pistola con la que le disparan a mi esposo nunca fue encontrada. Y cuando me entrevisté con él, lo único que hizo fue de una manera grosera. Yo le pedí que de favor pida el informe del perito Mesa que ya estaba listo, que queríamos ya que nos entreguen toda la documentación. Se enojó mucho porque yo le entregué esos documentos y los lanzó por la cabeza de todos los que estábamos en la sala. Fue bien desconcertante, humillante. Luego pedimos cita con el señor fiscal Mancheno por varias ocasiones y nos mandó un escrito indicando que aquí en Guayaquil se seguía una investigación acerca del asesinato de mi esposo. Fui a pedirla y no se seguía ninguna investigación. Entre mentiras, humillaciones, así pasó hasta que el juez un juez en el 2018, Paul Pérez Reina, reabre el caso como ejecución extrajudicial en la Fiscalía General del Estado en la parte de derechos humanos, afectación de derechos humanos. Así, eso fue en mayo del 2018 y después se formó la comisión en la Asamblea para investigar el caso Gabela y luego se hizo una acción de protección por parte de la Defensoría del Pueblo en la que ahora el 17 de febrero de este año nos notifican con la sentencia a nuestro favor. Patricia, efectivamente mirarla a los ojos y sé que es difícil hablar de la historia y sobre todo de esta
el resarcimiento, más allá de las disculpas públicas que realmente fue por sentencia, ¿usted va a seguir algún tipo de acción contra el Estado ecuatoriano? En estos momentos no se puede rehacer ninguna acción internacional porque en la Fiscalía General del Estado está abierta la causa como una ejecución extrajudicial. Dentro de esta ejecución extrajudicial, con toda la documentación que reposa y la investigación que ha hecho la Fiscalía General, es lo que se logró que se abra o que se está esperando fecha para el juicio por peculado de los helicópteros DRU. Yo me imagino que saldrán muchos más juicios a diferentes personajes dentro de esta investigación por ejecución extrajudicial. Correcto, Patricia. Enrique, adelante. Gracias, Jaime. Señora Patricia, esta semana se pronunció el perito argentino Arturo Mesa y él señalaba que está dispuesto a venir al Ecuador, efectivamente, pero demanda garantías. Él señala que ha sido objeto de amenazas de muerte, no de agresión, de muerte. Pero la presencia de él aquí tiene que ser fundamental, importante, considera usted, para certificar ese tercer producto que entendemos ya está elaborado y donde aparecen ya los autores intelectuales. Pero él necesita garantías para venir al país. ¿Cómo están manejando el tema? Realmente no estoy enterada al respecto porque yo no formo parte ni de la comisión que investiga, ahora formada por el señor presidente de la República, ni parte de, o sea, ni de la comisión, y creo que va a ser totalmente independiente llevar solo los 3 personeros que están a cargo de la comisión junto con el perito Mesa. Realmente pienso que lo más indicado es darle todo el respaldo y que sea lo más seguro para la persona. Creo que siempre tenemos que ver más, preocuparnos por lo humano y siempre estar prestos para la seguridad de cualquier ser humano. Porque efectivamente, una vez que se hizo toda la investigación, se concluyó, hubo conclusiones. Pero otro tema fue que no salieron a la luz, o decidieron archivarlo, o decidieron esconderlo. Entonces... Bueno, es muy interesante esto que usted me está diciendo. Cuando a la misma época que se abre la investigación en la Comisión Multipartidista de la Asamblea, sí, yo pido cita con la señora María Paula Romo. Eso fue septiembre del 2018, y la señora me recibe y me entrega dos folders, uno rojo y uno amarillo, con gran cantidad de información. Y me deja con un funcionario para que yo revise esos documentos. Tomé fotos a 2 cosas que me parecieron muy interesantes. Una era un oficio con fecha 7 de septiembre del 2014, donde la viceministra de Justicia, señora Nadia Ruiz, mandaba un oficio de observaciones, que le siguen haciendo observaciones a todos los viceministros de los ministerios que conformaron el comité institucional. Estamos hablando que era con fecha 7 de septiembre del 2014. El perito se fue del Ecuador en diciembre del 2013. Y el acta de entrega-recepción del perito Mesa, de todo lo que entregó, se hace con fecha 2 de septiembre del 2013. A más de un año, la señora Nadia Ruiz sigue mandándole a los viceministros para que sigan haciendo observaciones al informe. Y digo que es al informe del caso del perito Mesa porque tenían los sellos en la parte superior del perito Mesa. Más aún, le tomé foto a las conclusiones de uno de los informes, porque eran informes que tenían unos 27 páginas, 30, 50, 60 páginas, pero las conclusiones eran la misma, pero no era la misma conclusión, ¿sí? Porque en el informe que me entregan a mí, de 96 hojas, tenían 2 conclusiones, ¿sí? Pero en esos informes había solo una sola conclusión, que decía el robo. Realmente preocupante, le tomé fotos y pedí a la secretaria que era parte de la comisión multipartidista, que pida esa información. Y la pidieron, y toda esa información recabada en la Asamblea fue entregada a la Fiscalía General del Estado. Pero más, hay hechos importantes como que se hizo un allanamiento en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior que recabaron, tengo entendido que si habían estado ahí esos documentos, fueron también recabados en esos allanamientos que hicieron en esa época. Claro, definitivamente. Pero en todo caso, señora Patricia, el tema es que
la presencia de Arturo Mesa es clave. O sea, es quien elaboró ese informe, es quien tiene el tercer producto y eso hay que conocerlo. Es importante, sí, pero lo más importante es que la documentación, toda la documentación que repose en los 5 ministerios que formaron parte del comité institucional, sea más bien enviada directamente a la Fiscalía, que es el único organismo del Estado encargado de investigar para, en un momento dado, abrir un juicio para ver si se ha cometido un delito y si puede haber sentencia. O sea, realmente, mi pedido al presidente esa noche de las disculpas fue ese, que se haga eso, creo que es lo más oportuno, para que vaya caminando al mismo tiempo. La Fiscalía, yo creo que ya es suficiente, más de 12 años, implorando una justicia, y la Fiscalía que tenga trabas para no poder investigar porque no mandan la información que ellos requieren. Correcto, le doy paso a Eduardo Mendoza Paladines. Buenos días. Varias veces hemos conversado con usted y la verdad yo creo que es un ejemplo de amor por su marido y de una mujer constante y por hacerle justicia al nombre de su familia y una retribución, repito, al nombre de su marido. Yo espero que todo pueda salir y se dé y se transparente absolutamente. En estos 12 años, como bien cita usted, me recuerdo como todo el Ecuador, como ayer, todo el proceso y lo que sucedió, etcétera, etcétera. Solamente, y esta es una pregunta que sale del corte ya legal, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su afán y su fin? Yo sé que es reivindicar, saber quién fue, pero ya como usted, después de esto, de haber pasado su duelo, de seguir adelante en un proceso interminable, de no tener todavía las cosas claras, ¿cuál es su fin, Patricia? Si usted es tan amable de Gabela. General Jorge Gabela Bueno, siempre, ¿sí?, de algunos vendedores de armas, le ofrecieron dinero y nunca lo cogió. Y siempre les repetía lo mismo. Yo a mi familia lo único que le puedo heredar es un buen nombre y educación. ¿Sí? La gente, cuando hacen informes falsos, cuando se trata de asesinar, no solo lo asesinaron físicamente, asesinaron su buen nombre, asesinaron el buen nombre del general Gabela. Tuvo que caerse 4 helicópteros de luz para que recién ahí le dieran la razón públicamente, ¿sí?, porque ya habían asesinado el buen nombre de mi esposo. Más aún, cuando se hace la primera investigación de asesinato de mi esposo, trataron de asesinar el buen nombre hasta de mi hija, y eso no tiene perdón. O sea, encima de que asesinan, físicamente tratan de asesinar y destruirnos. ¿Sí? Mi única misión es el buen nombre de mi esposo y que haya en algún lugar una placa que diga nunca más se comete un hecho así. ¿Sí? Tenemos principios como familia y yo no necesito de nada. Hasta ahora, con lo que he tenido, ¿sí?, con el esfuerzo de la familia, hemos sobrevivido. Y creo que eso es lo más importante. Si mi marido nunca se vendió, nosotros tampoco tenemos por qué vendernos. Y no quiero ningún reconocimiento económico ni nada. Lo único que quiero es un reconocimiento público y que quede por escrito para que nunca más se vuelva a manchar la honra de seres humanos honestos. Muchas gracias a la doña Patricia, a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Me encanta su respuesta. Yo también creo que el honor no tiene precio. Que tenga usted un buen fin de semana. Gracias por estar en I99 FM, 98.9. Volveremos a conversar con el favor de Dios. Un abrazo para usted. Buenos días. Buenos días. Muy bien, son las 9:45.